Noches de terror en velorios y funerales. Buenas noches, audiencia. Es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio. Hoy nos adentraremos en un tema escalofriante, con historias llenas de misterio y sucesos inquietantes que han ocurrido en velorios y funerales. Les compartiré relatos enviados por diversas personas, testimonios reales que han sucedido en estos momentos solemnes y sombríos. Así que, sin más preámbulos, iniciemos con la primera historia que nos envía Cristian. Esto es Pactos Oscuros, prepárate para sumergirte en lo desconocido. Una fotografía perturbadora. Este relato nos transporta a los años 2000. Para ese entonces, yo aún no había nacido, pero en mi familia se cuenta que fue en ese periodo cuando mi abuela falleció. Su partida fue un golpe devastador para todos, ya que era una mujer muy querida y recordada por su bondad y calidez. Sin embargo, algo curioso ocurría: ninguno de sus 6 hijos tenía una fotografía de ella y no querían despedirse sin un recuerdo tangible. Para ellos, conservar su imagen era fundamental. Por ello, tomaron la decisión de capturar algunas fotos con una cámara de aquella época, pues en esos días los teléfonos celulares aún no contaban con cámara, o al menos ellos no tenían uno así. Tomaron la primera fotografía enfocando el rostro de mi abuela dentro del ataúd. La segunda fue a petición de mi tío Rey, en la cual aparecían 3 de sus hijos con el féretro en medio. Luego de ello, llevaron a cabo el velorio y el entierro en el panteón más cercano. En aquellos tiempos, para ver las imágenes era necesario revelar los rollos fotográficos, así que mi madre se dirigió al mercado más próximo para realizar el proceso. Tardaron 3 días en entregar las fotografías y, cuando por fin las tuvieron en sus manos, notaron algo inquietante en una de ellas. La segunda imagen, la que mostraba el ataúd con 3 de los hijos de mi abuela detrás, tenía algo extraño. En la foto podía distinguirse claramente la silueta traslúcida de mi abuela, justo en el centro, entre sus hijos. Al principio, los hermanos pensaron que se trataba de un simple error de la cámara, o que, debido al reciente fallecimiento de su madre, sus mentes les estaban jugando una mala pasada, haciéndolos imaginar cosas. Pero mi madre y otros familiares aseguraban que no era una ilusión. Para ellos, sin duda, la figura de la abuela estaba ahí. Los días transcurrieron con normalidad, hasta que uno de mis tíos comenzó a experimentar sueños perturbadores. Soñaba constantemente con su madre, pero la veía de una forma aterradora, como cuando a alguien se le sube el muerto. Estos sueños lo atormentaron durante un mes entero, hasta que una noche simplemente desapareció. Días después, lo encontraron en el fondo de una barranca. La causa de su muerte fue un infarto fulminante. El dolor en la familia fue indescriptible. Se realizó el velorio y posterior entierro, pero la tragedia no terminó ahí. A menos de una semana del suceso, otro de mis tíos, quien también aparecía en la misteriosa fotografía, comenzó a tener los mismos sueños con su madre. Sin embargo, en su caso, la veía diferente. Decía que su rostro reflejaba un enojo profundo, con una expresión de furia que le helaba la sangre. Por varias semanas, estos sueños lo acecharon, hasta que, al igual que su hermano, murió repentinamente de un infarto. Una vez más, la familia se reunió para despedir a otro de sus miembros en el cementerio. En medio del dolor, algunos comenzaron a pensar que se trataba de una maldición. Poco después, la pesadilla se repitió. Mi tío Rey, el mismo que había pedido la fotografía, comenzó a soñar con su madre. Su miedo era evidente cada vez que hablaba de ello. A diferencia de los anteriores, él no solo veía a su madre, sino también a sus 2 hermanos fallecidos. En cada uno de sus sueños, la abuela aparecía de pie en su habitación, mirándolo fijamente desde el pie de su cama. A su lado, los 2 hermanos se mantenían serenos, con rostros inexpresivos, como si estuvieran vacíos por dentro. Semanas después de tener esos sueños recurrentes, mi tío Rey también falleció.
su esposa relató que una madrugada salió al baño y nunca regresó. Lo encontraron sin vida, víctima de otro infarto. Durante su velorio, la familia no pudo evitar hacer conexiones con los acontecimientos recientes. Entre conversaciones y especulaciones, se dieron cuenta de un inquietante patrón. Las 3 personas que habían muerto aparecían en aquella fotografía tomada durante el funeral de la abuela. ¿Coincidencia? En la familia se cuenta que la abuela regresó para llevárselos con ella. Hasta el día de hoy, esta historia sigue generando escalofríos entre quienes la escuchan. El visitante inesperado. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Lino y soy originario del Estado de México. Esta noche quiero compartir con ustedes un inquietante suceso que viví en el año 2005. En aquel tiempo, tenía una costumbre que disfrutaba mucho, ir a la cantina todos los sábados después del trabajo. Me encantaba beber y pocas veces lo hacía solo. Casi siempre me acompañaba mi compadre Marino. Es importante mencionar que él no trabajaba conmigo, de hecho, yo solía pasar por él a su casa, que estaba a solo unas cuadras de la mía. Sin embargo, en una de esas ocasiones, ni siquiera pasé por mi casa antes de irme a beber. Salí del trabajo y me dirigí directamente a la cantina. Comencé la noche con una cerveza, pues mi intención no era emborracharme, ya que había prometido no beber durante un año. Pero la promesa no duró mucho. Para las 11 de la noche, ya estaba completamente borracho. Recuerdo que estaba sentado solo en una mesa, con una botella de tequila a medio terminar. Cuando levanté la vista para servirme otro trago, me llevé una sorpresa. Justo enfrente de mí, en la misma mesa, estaba sentado mi compadre Marino. Me miró y soltó una carcajada. «Otra vez andas bien tomado, compadre», me dijo riendo. Yo también me reí con él. No pude cumplir la promesa, pero mañana lo intento otra vez, le respondí, bromeando. Le ofrecí un trago, pero se negó. Esto me pareció extraño, porque jamás rechazaba un buen tequila. «No, compadre. Tengo un viaje en unas horas y no quiero fallar», me dijo con seriedad. Aún así, me acompañó mientras bebía. Nos pusimos a recordar viejos tiempos, hablando de las fiestas en las que habíamos estado juntos y de aquella ocasión en la que nos metimos en una pelea, 2 contra 2. Nos reímos sin parar. La plática fue tan amena que, sin darme cuenta, dieron las 4 de la mañana. Fue entonces cuando mi compadre me dijo: «Es mejor que ya nos vayamos». Salí de la cantina tambaleándome, y en el camino a casa seguimos cantando algunas canciones de Pedro Infante. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, mi compadre desapareció. No noté su ausencia hasta que llegué a mi casa. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana cuando crucé la puerta. Mi esposa, molesta por la hora, me recibió con un regaño monumental. Aún así, me preparó algo de cenar mientras seguía reclamándome. En medio de su enojo, me dijo algo que no entendí en ese momento. «Eres un desconsiderado. Ni siquiera te has tomado la molestia de ir a ver a tu compadre». Entre risas, le respondí: «¿De qué hablas? Si estuve con él toda la noche en la cantina». Ella frunció el ceño y me miró con preocupación. «¿No te han dicho nada?», me preguntó. «¿Decirme qué?», repliqué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Tu compadre falleció ayer en la mañana y ahora mismo lo están velando». Pensé que mi esposa estaba bromeando. Me reí, diciéndole que eso no podía ser posible. «Estuve con él hace apenas unas horas, estuvimos platicando y cantando camino a casa». Pero mi esposa insistió en que no estaba mintiendo. El miedo se apoderó de mí. No podía quedarme con la duda, así que salí corriendo hasta la casa de mi compadre. Al llegar, me encontré con toda su familia reunida en el patio, y en el centro, un ataúd. Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué.
Ahí estaba él. Parecía dormido, pero ya se había ido. De inmediato, la borrachera se me quitó. No pude contener las lágrimas y lloré como nunca. Cuando finalmente me tranquilicé y volví a mirar el ataúd, noté algo aterrador. Mi compadre llevaba puesta exactamente la misma ropa con la que lo vi esa noche en la cantina. Desde ese día, no he vuelto a beber. Una despedida en casa. Nunca había experimentado algo paranormal. Siempre pensé que los fantasmas eran solo invenciones, cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, aunque sigo sin estar completamente convencido, lo que viví la noche del velorio de mi padre me hizo dudar. Aquel día, mientras mi familia estaba en la funeraria acompañándolo, yo decidí quedarme en casa. No quería que la última imagen que tuviera de él fuera en un ataúd, así que preferí quedarme solo en su habitación, abrazando su almohada y llorando hasta quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, un fuerte aroma me despertó. Era el perfume de mi padre. El olor era intenso, como si alguien acabara de rociarlo en la habitación. Al principio, pensé que quizá mi madre o mi hermano habían regresado, pero al levantarme y revisar la casa, me di cuenta de que seguía completamente solo. Me dirigí a la sala, todavía confundido, cuando algo más sucedió. Desde el piso superior, en la habitación de mi padre, se escucharon pasos. Eran inconfundibles. El sonido de esas botas era único. Era él. Me quedé paralizado, observando la lámpara del techo, que se movía ligeramente por la vibración de los pasos. El sonido cesó por un momento, pero entonces se escuchó otro ruido familiar, el rechinido de su silla mecedora. Esa silla era su lugar favorito. Ahí pasaba horas descansando, reflexionando y observando por la ventana. Con el corazón latiéndome a toda velocidad, subí las escaleras con cautela. Me acerqué lentamente a la puerta de la habitación y, al abrirla, lo vi. La silla se movía sola. Era como si alguien estuviera sentado en ella, balanceándose suavemente. Pero no había nadie ahí. No sentí miedo. Me acosté en la cama y rompí en llanto, dejando salir todo el dolor que sentía por su partida. Poco a poco, la silla dejó de moverse. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire. Lo único que tenía sentido era lo que siempre había escuchado: cuando alguien fallece, vuelve a recoger sus pasos. Y esa silla era su lugar. La madre que no quiso irse. Quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en el velorio de un ser querido. El difunto no era cercano a mí, sino a un amigo mío. Quien había fallecido era su prima, y yo lo acompañé al velorio que se llevó a cabo en su casa. En mi familia siempre me han dicho que no es recomendable velar a los muertos en casa, porque pueden quedarse ahí, sin querer partir. Y eso fue precisamente lo que sucedió aquella noche. El velorio llevaba apenas unas horas. La sala estaba repleta de familiares sumidos en el dolor. Algunos lloraban desconsoladamente, otros rezaban y algunos simplemente platicaban en voz baja. Yo me encontraba al lado del esposo de la fallecida, quien tenía en brazos a su pequeña hija de 4 años. La niña apenas comenzaba a hablar con fluidez. Fue entonces cuando ocurrió algo estremecedor. Mientras todos seguían en su duelo, la niña, con su voz inocente, dijo algo que nos dejó helados. «Quiero irme con mi mamá». Su padre, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza, pero la niña insistió. «Quiero irme con ella, está ahí, parada junto a su caja». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No dijo eso solo una vez. Lo repitió varias veces, asegurando que su mamá estaba caminando por toda la casa en ese preciso momento. Algunos familiares ignoraron sus palabras, creyendo que eran producto de su imaginación o de su incapacidad para entender lo que estaba ocurriendo. Pero después del funeral, mi amigo me confesó algo aterrador. El esposo de la fallecida le contó que, la noche después del velorio,
mientras aún tenían el cuerpo en casa, escuchó un sonido familiar. Era un tarareo. La misma melodía que su esposa solía cantarle a su hija para dormir. Se levantó de inmediato y fue a revisar la habitación de la niña, pero al entrar, no vio a nadie más. Solo estaba su hija, profundamente dormida. Pensó que tal vez lo había imaginado, pero a la mañana siguiente, la niña le dijo algo que lo dejó sin aliento. Mi mami estuvo aquí anoche. Me cantó hasta que me dormí. Ella no entendía lo que significaba la muerte. Para ella, su madre seguía con ella en la casa. Y no solo eso. Por varias noches, la niña seguía señalando rincones oscuros y diciendo que ahí estaba su mamá. Incluso después del entierro, los fenómenos continuaron. Se escuchaban pasos en los pasillos, algunos objetos cambiaban de lugar y, lo más perturbador, los espejos amanecían con huellas de manos pequeñas. Pero lo que más inquietaba al esposo era la habitación de su hija. Era en ese lugar donde más se sentía la presencia de su esposa. Era como si cada noche regresara a arrullar a su pequeña, tal como lo hacía en vida. Y había algo más. Durante el entierro, cuando llevaban el ataúd, los familiares notaron que pesaba más de lo normal. Era extraño, pues la mujer en vida era delgada y menuda. Algunos decían que ella no quería irse. Pero lo más escalofriante ocurrió días después. Una conocida de la familia, que aún no sabía que la mujer había fallecido, pasó por la casa y vio algo aterrador. Golpeó la puerta y el esposo salió a atenderla. Cuando él le contó lo sucedido, la mujer se quedó en shock. «No puede ser», exclamó. «Si yo la acabo de ver». Dijo que antes de tocar la puerta, miró por la ventana. Y ahí, dentro de la casa, vio a la mujer parada, mirando hacia la calle. Incluso le había sonreído y saludado con la mano. Lo que vio no era ella. Era su fantasma. Desde entonces, en mi familia siguen creyendo que hacer velorios en casa es una mala idea. Dicen que los difuntos pueden quedarse atrapados ahí, negándose a partir. La Llorona respondió al llamado. Esta historia ocurrió hace ya algunos años. Dos hermanos regresaban a casa después de un largo día de trabajo en el campo. Se les había hecho tarde, así que el camino de regreso estaba completamente oscuro. Para relajarse un poco, decidieron tomarse una cerveza mientras caminaban. El sendero que recorrían pasaba justo al lado de un río que cruzaba varios pueblos de Michoacán. De repente, empezaron a escuchar extraños sonidos provenientes del agua. Uno de los hermanos se detuvo y, con voz temerosa, le dijo al otro: «Apresurémonos. Dicen que después de la medianoche, aquí aparece la Llorona». Pero su hermano, más valiente, o quizás más imprudente, soltó una carcajada. «Yo no le tengo miedo», exclamó desafiante. Sin pensarlo dos veces, comenzó a gritar: «Llorona, ven, aquí te espero. Deja de llorar, yo te consuelo». El otro hermano, asustado, intentó detenerlo. «Cállate. No sabes lo que estás diciendo». Pero el valiente, ya con unas cervezas encima, siguió gritando. Y entonces, los lamentos comenzaron a escucharse más cerca. Aquellos gritos desgarradores, que estremecen hasta los huesos, resonaron en la noche. Uno de los hermanos, aterrorizado, corrió a esconderse detrás de un árbol. Pero el otro permaneció de pie en el camino, riéndose. «Ven, Llorona. Aquí estoy, no te tengo miedo», volvió a gritar. Cada segundo que pasaba, los gritos se intensificaban. Hasta que la vio. Una figura envuelta en un vestido blanco flotaba sobre el río, acercándose lentamente. Los cabellos le cubrían el rostro y su presencia emanaba un frío helado. Fue en ese momento que el hermano desafiante se dio cuenta de su error. Intentó correr, pero ya era tarde.
Un viento violento lo envolvió y lo arrastró varios metros por el camino. Cuando finalmente fue soltado, su cuerpo cayó en una nopalera. Los espinos le hicieron múltiples cortes y rasguños. Quedó inconsciente por el impacto. El otro hermano, al ver la escena, esperó con miedo hasta que la figura desapareció en la noche. Después corrió a auxiliar a su hermano, quien despertó horas más tarde, aún en estado de shock. Desde ese día, aquel hombre jamás volvió a bromear sobre los muertos. Y nunca más pronunció el nombre de la Llorona. La tienda maldita en el monte. Esta historia es real y le ocurrió a mi bisabuelo. Todo comenzó un 12 de diciembre. Mi bisabuelo y su amigo subieron al monte a cortar madera, como lo hacían de costumbre. Mientras caminaban, su amigo vio algo extraño, una tienda en medio del monte. Era muy raro, ya que en esa zona no vivía nadie y nunca antes habían visto algo así. En el pueblo siempre se había dicho que el monte estaba maldito, que había una especie de hechizo sobre él. El amigo de mi bisabuelo, intrigado, decidió entrar a la tienda. Pero en cuanto cruzó la entrada, desapareció. Se organizó una búsqueda por varios meses, pero nadie pudo encontrarlo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasó un año. Y el 12 de diciembre siguiente, mi bisabuelo regresó al mismo lugar. Para su asombro, la tienda había reaparecido. Y dentro de ella estaba su amigo. Parecía que el tiempo no había pasado para él. Su cuerpo estaba cubierto de telarañas, pero su rostro lucía igual que el día que desapareció. Lo sacaron rápidamente de la tienda. Pero en cuanto puso un pie fuera, envejeció en segundos. Fue tanto el impacto que murió en el acto. Desde ese día, nadie volvió a ver la tienda.